Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio, a este espacio que tenemos dedicado para que estudiemos la palabra del Señor a través de las lecciones de escuela sabática. Y estoy muy contento porque vamos avanzando en la semana, ya estamos por la mitad de la semana, ya estamos muy cerca, acercándonos cada vez más al Santo Sábado, y pues el Señor nos ha regalado un maravilloso día hoy. Nos está regalando, nos ha permitido levantarnos, despertar a un nuevo día. Es un nuevo día de actividades, es un nuevo día de nuestros quehaceres de cada día, pero un día en el que no debemos olvidar que nuestra conexión con Cristo no debe de interrumpirse. Aunque no sea sábado, aún en nuestras propias actividades, necesitamos tener una conexión constante, viva con el Señor Jesucristo. Eso nos dará vida espiritual, mantenernos siempre conectados a la fuente de la vida eterna. Y pues hoy tenemos la lección correspondiente al día miércoles 7 de febrero, titulada Derrama sobre ellos tu ira. Y pues antes de que comencemos el estudio de este día, necesitamos orar, así que vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en tu inmenso amor y misericordia, tú, oh Padre, nos has dado la oportunidad de levantarnos a un nuevo día. Gracias por tu misericordia, porque nos permites en estas primeras horas poder estar en comunión contigo, poder tener esa cercanía contigo, Señor, acercarnos a ti a través de la lección, a través del estudio de tu palabra y a través de la oración. Ayúdanos, Señor, para que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros, que tu Santo Espíritu sea nuestro director, que Él dirija en todo momento nuestro estudio, que sea Él el que lo orienta, lo guía, y que podamos a través de su ayuda encontrar las lecciones que tú tienes preparadas para nosotros en el día de hoy. Pero también, Señor, que Él sea el que nos ayude a poderlas poner en práctica, porque pues de nada nos sirve tener conocimiento sobre algo si no lo ponemos en práctica. Gracias, oh Padre, porque nos has escuchado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy tenemos la lección del día miércoles. Derrama sobre ellos tu ira, es la lección del día de hoy. Hoy tenemos una serie de textos que quiero leer, no sé si leerlos todos, pero vamos a leer al menos esperamos la mayoría de ellos. Dice así la palabra del Señor. Este lo encontramos en Salmo, el capítulo 58 y el versículo 6. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe. Como el que nace muerto, no vean el sol. El Salmo 69, versículo 22 al 28 dice: Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alce. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. El Salmo 94:1 dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Salmo 94:2 dice: Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios.
Y el Salmo 137, 7 al 9 dice: Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. En estos salmos y en algunos, en varios de los salmos que encontramos en este libro, encontramos a los salmistas suplicándole a Dios que ejecute la venganza contra las personas o las personas que pretenden dañar, ya sea personalmente a los salmistas o al pueblo de Dios. Estos salmos pueden, viéndolos así, crudos, puede parecer una contradicción al principio bíblico que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo de amar incluso a nuestros enemigos. Sin embargo, la indignación que presentan aquí los salmistas tiene su justificación, o sea, es buena, porque no significa que ellos estén emitiendo juicios de condenación, o sea, como si ellos estuvieran posicionándose en los atributos que solo le pertenecen a Dios, sino que se sienten indignados por la forma como los impíos, como las personas que están fuera de las leyes del Señor actúan. Y esa indignación que obviamente causa también que el nombre de Dios sea vituperado, entonces genera que estos actos de las personas malas hace que se genere en las personas que aman al Señor una indignación. Y eso es bueno, que sintamos una indignación, porque eso significa que que amamos a Dios. Significa que el salmista se toma muy en serio las diferencias entre el bien y el mal. Incluso lo hace más que muchas de las personas. No solo por la maldad de lo que le afecta a él personalmente, sino también de lo que afecta al pueblo de Dios en general. Sin embargo, el salmista no se propone en ningún momento encargarse él en persona de ejecutar justicia o venganza ni siquiera en nombre del Señor. O sea, no pretende tomar venganza propia y mucho menos en el nombre del Señor. Al contrario, como vemos en cada uno de los textos que leímos, él clamaba era a Dios para que fuera Dios el que ejecutara el juicio y ejecutara la venganza en contra de los opresores de su pueblo. Los salmistas en ningún momento intentan ocupar ese lugar que solamente le pertenece a Dios. Los salmos, en algunos sentidos, son inclusive proclamaciones proféticas que se hace sobre los juicios de Dios en cuanto a naciones que no quieren arrepentirse, que se han empeñado en realizar la maldad y en ofender a Dios por todos los medios posibles. La devastación de los babilonios que los babilonios causaron a las naciones, en algún momento entonces se volvería en su propia contra. Los salmos transmiten las advertencias que Dios hace de que el mal, sea cual sea, y viniere de quien viniere, no quedará sin castigo. Va a haber un castigo, va a haber una retribución para cada uno. El caso es que esa retribución es en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto, no en nuestro tiempo, ni cuando a nosotros se nos mete en la cabeza que tiene que ser el tiempo. Él hará la justicia a cada uno de sus hijos y les hará valer por lo que valen, por
por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz por cada uno de ellos. Así que los salmos nos ayudan a encontrar como esa situación en la que nos sentimos indignos, que nos sentimos, no sé, como indignados por la forma como los impíos tratan el nombre de Dios, cómo se burlan de Dios, cómo cometen tantos pecados de manera consciente e intencionada y aún en contra del Señor. La retribución de Dios se mide con justicia y con gracia, no solo con justicia y con gracia. Los hijos de Dios están llamados entonces a orar por aquellas personas que los maltratan. Debemos tener cuidado en nuestro estudio al tratar de armonizar estos salmos con el principio bíblico de amar incluso a nuestros propios enemigos, en nuestro afán de hacer que estas dos cosas se armonicen, muchas veces estamos dejando por fuera o estamos minimizando lo que es la experiencia que cada uno de esos salmistas está teniendo. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado de que al tratar de armonizar estas frases tan fuertes, estas oraciones tan fuertes, con el principio bíblico del amor aún a nuestros enemigos, debemos evitar que eso nos haga minimizar el impacto que todo esto estaba trayendo sobre el corazón del salmista. Lo que quiero decir es que necesitamos encontrar un equilibrio, porque no podemos hacer como parecer que esas cosas no tienen la pena, pero tampoco tenemos que hacer que el mundo ya se acabó porque esas cosas ocurren. No, necesitamos encontrar un punto de equilibrio para que las personas, tanto las buenas como las malas, puedan recibir la justa retribución. No será en nuestro tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. Será en el tiempo de Dios. Dios reconoce que el sufrimiento de sus hijos les asegura que ante los ojos del Señor muy estimada es la muerte de sus santos. Es decir, cuando sus santos mueren como mártires, esa sangre derramada es muy apreciada por el Señor, lo que significa que toma muy en cuenta cada una de esas actitudes en pro de la salvación, tanto la propia como la de las demás personas. El juicio divino obliga al pueblo de Dios a que alce su voz, que clame a voz en cuello en contra de las injusticias, en contra del mal, en buscar y en hacer acercar el reino de Dios a las personas que le rodean, haciéndole saber a cada persona que Dios es consciente del sufrimiento, ya sea el que está causando la persona en ese momento o el que está sufriendo ese mal en ese momento. El juicio de Dios nos obliga como pueblo a alzar la voz en contra de estas cosas, pero también alzar la voz para el apoyo a aquellos que están sufriendo. Que no nos olvidemos de los que sufren, porque pues necesitamos darle el mensaje a cada persona, que cada persona pueda ver, pueda escuchar la palabra del Señor. Los salmos también dan voz a los que están sufriendo, haciéndoles saber que Dios es consciente de ese sufrimiento y que un día les va a hacer justa justicia, es decir, va a ser justicia
con cada uno de ellos. Se hará justicia para consolar el sufrimiento de aquellas personas que pasan por situaciones muy difíciles. Y eso es algo a lo que quisiera invitarles en este precioso día. Que nos acerquemos a Dios, que no sintamos miedo expresarle lo que sentimos. Inclusive oraciones como estas nos pueden servir porque en última instancia el salmista lo que está haciendo es diciéndole a Dios que haga su obra de aplicar justicia. Él es un Dios justo y está clamando a Dios para que se realicen esos justos juicios, tanto con él, con el salmista, como con las personas que injustamente tratan de herirlo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Debemos estar siempre en comunión con nuestro Señor. Y te quiero invitar para eso, para que estés siempre en comunión con tu amante Salvador, con tu maravilloso Salvador, y que Él te ayude en estos momentos cuando sientes esa rabia, esa ira, ese rencor contra algo, contra alguien, contra lo que sea. Que recordemos estos pasajes, porque aunque están cargados de elementos vengativos, el texto bíblico nos declara que están diseñados para exclamar o para expresar la indignación que tiene el salmista a causa del mal que se propaga dentro del pueblo de Dios, o incluso que está teniendo que sufrir el salmista de manera personal. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude, porque necesitamos experimentar una relación más íntima con Él, que podamos expresarle a Él todo lo que sentimos, pero que no nos quedemos simplemente con ello. O sea, no vale simplemente con decirle, Señor, es que yo soy así, 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 y ya está. No. Necesitamos no solamente expresarlo, sino también estar atento a las personas y que otros estén atentos de nosotros para que podamos resistir en el día malo la tentación y que podamos también hacer las cosas para honra y gloria del Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte para que compartas este video, para que compartas la palabra de Dios a través de este estudio de la palabra del Señor que estamos haciendo. Que nos dejes tu comentario. ¿Qué puedes poner allí que nos pueda servir para enriquecer el estudio del día de hoy? ¿Qué mensaje tienes para nosotros que hayas encontrado en la lección de este día? También, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que podamos ir creciendo como grupo de oración, como grupo de estudio de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.